Buenos días. Quiero empezar por agradecerle a Jairo Humberto, al Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, por la oportunidad y el privilegio de conocer este estudio tan estupendo y de poder comentarlo y añadir algunas contribuciones al respecto. La pandemia que vivimos es un fenómeno que excede mucho a la economía. Se requiere el concurso de todas las ciencias sociales para entenderlo. El historiador israelí Yuval Noah Harari nos ha ofrecido una estupenda obra que se llama Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, y dos tomos complementarios sobre el presente y el futuro, en donde rescata la hipótesis de que la prosperidad de la humanidad, entendida como los descendientes de los Homo sapiens, que somos nosotros, se explica no solo por la hipótesis darwinista de nuestra capacidad competitiva, la supervivencia de los más fuertes y la capacidad de adaptación, sino que fundamentalmente se explica por nuestra superior capacidad de cooperación como seres humanos. Pero ambos mecanismos, por supuesto, son complementarios y fundamentales. Desde el punto de vista de la competencia, nosotros, los Homo sapiens, sometimos a todas las demás especies del planeta, conquistamos el planeta, acabamos con la megafauna de continentes enteros, y aniquilamos a todos nuestros congéneres Homo, al Homo de Neandertal, al Homo erectus, al Homo de Denisova, al Homo ergaster y otros. Por lo tanto, la competencia ha sido fundamental para saber dónde estamos hoy en día. Y la expresión, digamos, en biología de este enfoque es el enfoque de Darwin. Y en economía es el enfoque neoliberal, después me voy a referir a eso. Pero la hipótesis fundamental de Harari es que esta superior capacidad de competencia se explica por nuestra superior capacidad de cooperación. Hace 70.000 años sufrimos o experimentamos lo que se denomina como la revolución cognitiva, un cambio de chip de nuestros cerebros que todavía no se entiende muy bien, que nos permitió la capacidad de soñar, crear ficciones y buscar colaboraciones colectivas que nos permitieron pues hacer todo lo anteriormente mencionado. Por lo tanto, la cooperación realmente ha sido superior a la competencia y ha sido la clave del éxito de los sapiens. Tienen razón, por lo tanto, las religiones y los sistemas de ética cuando le dan mucha más importancia a los sentimientos que están asociados a la cooperación. Inclusive hay muchos más términos: solidaridad, compasión, empatía, generosidad, altruismo, benevolencia, amor. En cambio, para los sentimientos asociados a la competencia no encontré muchos: egoísmo, individualismo, el sálvese quien pueda. Y no me resisto a mencionar aquí que uno de mis autores preferidos, que es Adam Smith, estudió ambos mecanismos. Antes de ser economista, Adam Smith fue filósofo y escribió una obra fundamental que casi nadie cita, que es la teoría de los sentimientos morales, donde estudió los mecanismos de generación de la cohesión social. Entonces habla de la empatía, que la traducen como simpatía, de la solidaridad, hasta de los modales, habla Adam Smith en su obra. Pero cuando pasa al análisis de la economía y de la riqueza de las naciones, se centró, por supuesto, en los aspectos que maneja el capitalismo, y entonces allí habló del egoísmo, de la competencia. Cuando Adam Smith nos dice, no es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero como obtenemos nuestros alimentos, sino de su propio interés, o sea, de su egoísmo, está entendiendo que el capitalismo funciona así, pero que intrínsecamente nosotros los humanos somos fundamentalmente cooperativos. Bien, pero esos valores se han invertido. Con el desarrollo del capitalismo, la generalización de la producción de mercancías y la apología del individualismo, que llega a su apoteosis con el neoliberalismo, las élites empezaron a desdeñar el rol del Estado como guardián de la solidaridad y la cooperación que nos han permitido prosperar. La actual pandemia ha puesto de presente de forma muy dolorosa
La enorme importancia de la solidaridad colectiva que nos trajo a donde estamos y la importancia de que el Estado gestione esa solidaridad so pena de fracasar. Desde los años 70 y 80 del siglo pasado, sin embargo, como les decía, se han invertido los valores, ahora se hace una apología enorme de la competencia, el neoliberalismo campeó, digamos que superó el viejo enfoque keynesiano, que era un poco más social, y su expresión política más conocida, que fue el consenso de Washington, difundió este tipo de ideas y las hizo globales. Y las impusieron, inclusive con muchos mecanismos, no solamente económicos, sino también políticos y hasta militares. O sea, la consecuencia ha sido que se han venido desactivando los mecanismos sociales de la solidaridad social, que se fundamenta especialmente en la provisión de bienes públicos y bienes meritorios, mercadeables, que se han convertido en negocios privados. Pero con la salvedad de que los gobiernos han descuidado la regulación de la adecuada provisión en cantidad y calidad de estos bienes, y también han descuidado, cuando no han promovido, la creación de monopolios y oligopolios para la explotación de estos mercados. Por eso, los políticos que llevan a la práctica este tipo de cosas son neoliberales en el discurso, pero en la práctica terminan siendo corporativistas. Por bienes públicos y meritorios me refiero, por ejemplo, a la oferta monetaria, la intermediación financiera, me refiero a la educación, la salud, el transporte público, los recursos naturales y ambientales, las pensiones, existen N, pero obviamente no voy a entrar en este momento en este tema. En época de crisis y pandemia es cuando más se necesitan los mecanismos de solidaridad social que están relativamente desactivados en virtud de la dominación del enfoque neoliberal. Nuestro gobierno es un gobierno, una plutocracia, un gobierno para los ricos que tiene la conciencia social en los talones. Eso hay que decirlo así, de manera sincera. Mis colegas economistas muchas veces son muy cuidadosos, yo creo que hay que hablar las cosas como son. Y este gobierno no ha enfrentado la pandemia como debía. Empezó demorándose en actuar y cuando se vio combinado, por el ejemplo de otros países, por la presión de los científicos, por la competencia con los alcaldes de las grandes ciudades, no ha hecho lo correcto. Y la razón principal de este fracaso es que en el ADN de estos gobiernos corporativistas, los privilegios son para los ricos y los políticos. Veamos, primer tema. No ha sido capaz este gobierno de organizar una importación masiva de trajes de bioseguridad para los trabajadores de la salud, pero se importó camionetas blindadas y por una cantidad de 10.000 millones de pesos y otros gastos de los cuales hoy se está mencionando, se está hablando mucho. Dos, este gobierno nunca entendió que la provisión de liquidez que puso y seguirá poniendo en manos de los bancos para financiar las afugias de dinero de la gente y de capital de trabajo de las empresas, tenía que condicionarla para garantizar que llegara a las personas y a las empresas, como se hizo en Alemania, en Inglaterra, en Canadá y hasta en El Salvador, donde un presidente autoritario le puso tate quieto a la filial del Banco de Colombia cuando quiso cobrar comisión por el dinero que el gobierno le repartió a sus ciudadanos. Acá no. Eso no está en el ADN neoliberal y corporativista del gobierno. Y las consecuencias han sido nefastas. Con ese dinero y con los descuentos tributarios que obtuvieron en la última reforma tributaria, los bancos distribuyeron jugosas utilidades y con su aumentado poder de mercado, en tiempo de crisis la elasticidad de precio de la demanda de capital y de dinero disminuye, han aumentado las tasas de interés y les han negado el crédito a quienes no pueden generar garantías, o sea, la mayoría pobre de los que precisamente más necesitan el crédito. Tres, y lo más importante, este gobierno nunca entendió que si quería que se respetara el confinamiento, debía, en mayúscula, garantizarles el consumo básico a los hogares pobres y a la clase media más frágil, y que para ello debía afectar el patrimonio de los más ricos. En eso solo atinado en ponerles un impuesto a los funcionarios del Estado de mayores ingresos, algo que obviamente es completamente insuficiente. Ya es el colmo que hasta los políticos tradicionales se quejen de que este gobierno está al servicio de la banca privada,
Pero es la misma historia de todos los gobiernos que ha tenido Colombia desde los años 70. Desde esa época se desmontó la banca pública comercial y se permitió la oligopolización del sector financiero. Se crearon entonces los grandes grupos financieros, un poderoso oligopolio que no solo explota al resto de la nación con sus estratosféricos márgenes de intermediación y sus enormes y caprichosos costos de transacción, sino que también se apropia de la riqueza del país y controla el Estado a través de la financiación sistemática de las campañas. Tenemos una democracia devaluada que se compra y que se vende, y en donde caben inclusive los capitales ilegales, como nos hemos enterado últimamente. Bueno, desde siempre. Así controlan el Ejecutivo y gran parte del Legislativo y hasta los organismos de control. El caso de un nefasto fiscal es, creo que, bastante eficiente. Bien. Para ponerle un poco de números a este asunto y ver de que, digamos, no estoy hablando sin cifras. En marzo, cuando empezó la pandemia, hice un ejercicio muy sencillo con base en las cifras del DANE. Para enero del 2020 nosotros teníamos 21.5 millones de ocupados, de los cuales el 46.6%, aproximadamente 10 millones de personas, son del sector informal. Y teníamos 3.2 millones de personas desempleadas. Digamos que estos son los más frágiles de la sociedad. Si en ese momento el gobierno hubiera decidido hacer un subsidio al consumo de estos hogares frágiles de medio salario mínimo, 450.000 pesos, el costo hubiera sido de menos de 6 billones de pesos. Para ponerlo en contexto, mucho menos que los 9 o 10 billones de pesos que la reforma tributaria, la denominada Ley de Crecimiento Económico, le regaló a las grandes empresas en beneficios tributarios, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Esa plata hubiera estado mejor salvando a la población más económicamente desprotegida, la misma que muy pronto estará en las calles, como lo hemos visto dolorosamente. Bien, muchos economistas han insistido en la importancia de las empresas, por supuesto que es fundamental. Pero me parece a mí que la prioridad es la vida, porque si la gente no está bien, la economía tampoco puede estar bien. Por supuesto no podemos enclaustrarnos indefinidamente, pero sí tendríamos que haber pensado inicialmente, y creo que ahora que el gobierno empieza a proponer, siguiendo las recomendaciones de ANIF, de algunos economistas notables, hasta de los organismos multilaterales, en subsidiar el empleo y aumentar las transferencias a los más pobres, me da la impresión de que se está actuando demasiado tarde. Y por eso no me sorprenden para nada los resultados de la encuesta tan importante del GES. Lo que uno observa allí, como lo ponía el presidente Jairo, es que los pobres sufren más con la cuarentena en salud física y mental. Los riesgos económicos son muchísimo más altos. La posibilidad de aumentar la pobreza es para los pobres del 65%, para los ricos solamente el 23%. La posibilidad de pasar hambre para los pobres del 58%, algo inaceptable. El endeudamiento de los pobres ha aumentado en el 77%. Están vendiendo sus bienes, están pensando en cambiar de casa, o sea, la gente se está empobreciendo. Eso va a afectar posteriormente la recuperación. Y están recurriendo, según la encuesta, solamente en un 15% a los denominados gota a gota, pero probablemente esta encuesta tiene un cierto sesgo porque no todos los pobres de manera contestan encuestas, obviamente, por razones obvias. O sea que es muy probable que el recurso al gota a gota, que implica una especie de sometimiento financiero, sea muchísimo más amplio en la sociedad. Bien, los casos de salud mental también que perjudican más a los más pobres. El consumo de alimentos se ha aumentado, pero obviamente ha aumentado mucho más en los ricos. Bueno, un montón de datos valiosísimos para entender de que el tema de la desigualdad es fundamental. Yo quiero terminar diciendo que el Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, el CICSE de la Universidad del Valle, hizo un ejercicio
de análisis de la coyuntura socioeconómica de Cali en 2019. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos que los problemas del mercado laboral, el desempleo, la informalidad, los problemas de pobreza, los problemas de salud mental y los problemas de violencia homicida se concentraban en las zonas más pobres de la ciudad. En la zona de la era, lo que denominamos acá Altos de Jordán, Siloé, Terrón Colorado, y en las zonas nororiental de la ciudad aledaña al río Cauca. Todos esos problemas, por lo tanto, se concentran allí y la pandemia, por lo tanto, los ha agudizado fundamentalmente. Sin que yo haya estado allá por razones del confinamiento, no es difícil imaginar que esa situación está, digamos, siendo mucho más crítica para los pobres. Por lo tanto, hay que hacer algo fundamental, por supuesto. Pero yo no tengo la solución realmente. Inicialmente hay que respetar la cuarentena. Yo concluiría diciendo que con pandemia o sin pandemia se requieren gobiernos con alta conciencia social. Gracias.